Estamos de regreso en la mesa social de debate sobre masculinidades. El tema de esta ocasión es educación infantil y adolescente y ahora nos gustaría escuchar tu opinión, Francisco Javier. Bueno, yo quisiera poner como ejemplo algunos de los movimientos culturales recientes que pueden expresar algunos de los problemas que aquí hemos platicado. Por ejemplo, existe ahora la sexualización excesiva de las niñas principalmente, Sí. ¿no? Que tienen 6 años y hay papás que ya las llevan a concursos de belleza y las maquillan como adultas, las visten como adultas, en fin, como si las niñas no tuvieran ese tiempo para dedicarse a otras actividades, ¿no? Y ser una adulta seductora, pues van a tener mucho tiempo para eso. Entonces es de alguna manera sacarlas de otras posibilidades existenciales. Está también, por ejemplo, el movimiento del punk de 70s y 80s. Este movimiento punk es un movimiento que tiene más que ver con muchas actitudes y valores infantiles que con los valores propiamente adolescentes. Creo que el movimiento adolescente con más tradición es hoy en día el rock, ¿no? El rock es un movimiento mucho más adolescente en sus valores, ¿no? Sí, entonces, muy teen en inglés. pero el punk vuelve de alguna manera a la rebelión más infantil, ¿no? Y bueno, Berrinche. exacto. Entonces creo que bueno, esos son algunos de los movimientos que ahora hemos visto como clásicos Y a los que vamos a tener que educar. y en los recientes está, por ejemplo, pues ahora el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Que igual el reggaetón pues es un código que maneja el fingir una práctica coital prácticamente en el baile. Bueno, para algunas... El perreo, ¿no? Exacto, el perreo. Para algunas personas eso puede ser muy transgresor, pero para otras personas, pues justamente por transgresor les puede parecer divertido o interesante, ¿no? Entonces, bueno, quisiera que reflexionáramos más sobre qué es lo que podemos encontrar como problematizadores o analizadores de estas realidades nuevas de los movimientos. Juan Carlos. Fíjate que, volviendo a lo clásico, hay dos palabras que me parecen básicas en la educación de niños y adolescentes y niñas y adolescentes en nuestra cultura. Una es la inocencia y otra es la obediencia. La inocencia en su etimología quiere decir no nocivo. Inocente es inocuo, es incapaz de cometer daño. Y hemos asociado inocencia con ignorancia sexual. La inocencia no es ignorancia, y mucho menos ignorancia sexual, sino aún sabiendo sobre el sexo, la incapacidad de dañar con ello. Ajá. Entonces, inocente quiere decir inocuo, no nocivo. Ajá. Entonces, el bien protegido de la infancia, según el derecho actual, es la inocencia infantil, pero se ha entendido como ignorancia sobre temas de los adultos. Sí. Y por otro lado, obediencia viene de dirigirme o audire, dirigirme hacia lo que me dicen, dirigirme hacia lo que oigo. En una ocasión me invitan porque una muchachita de 12 años estaba siendo drogada por la psicóloga de la escuela porque era muy inquieta. Y entonces cuando yo llego le digo a la psicóloga, para empezar usted no tiene posibilidades de dar medicamentos, no es psiquiatra. Sí, de receta. Y la muchachita me dice, es que Juan Carlos, la maestra siempre me dice, cállate, no pienses, obedece. Es decir, la antítesis de obedecer es pensar. Y la antítesis de pensar es obedecer. Hoy tenemos instituciones educativas que creen que lo que hay que proteger es la ignorancia sexual de los niños y las niñas, de adolescentes, hombres y mujeres, a través del autoritarismo de que hagan lo que les digo. Yo lo que me inquieta y me preocupa, ya como pedagogo, es en qué momento debe empezar la educación. Y mis estudios me llevan a descubrir con Julia Kristeva que hay una etapa que hemos descuidado por completo, que ella llama la etapa en griego de la chora o jora, que es ese momento donde se recibe a una criatura en las manos y se le va llevando hasta el lenguaje. Es un periodo que se ocupa aproximadamente pues del 0 día del nacimiento hasta prácticamente los 3 años, la etapa cuando preverbal que llamará llegan a la plenitud para entrar al Edipo. Esa etapa he descubierto que la tenemos completamente abandonada a la suerte de las madres
o de quien ahora sustituye a las madres. Ética a Nicomaco, de Aristóteles, él dice que la madre que educa a sus verdaderos hijos no los cría, sino que los enloquece porque los llena de sus propias angustias. Y entonces los griegos le quitaban a la tocos, a la madre biológica, el hijo, para entregárselo finalmente a otras mujeres, a las nodrizas, a las tías o a las hermanas, pero jamás la madre verdadera, porque creían, Lore Aresti, maestra mía de la UAM Xochimilco, ella decía: en México, la abuela era la que le quitaba el hijo a la mamá. Mamá en náhuatl se dice na. Mamá de mi mamá, na. La nana, que ahora es una palabra que hasta en inglés está, ¿no? De nani, ¿no? Es una palabra azteca que tiene que ver con quién cuida desde el destete hasta que caminen los niños y las niñas. Y era la abuela. Y entonces ella dice, hay un salto generacional, se brincan a la mamá, pero por una necesidad para que no, ella tiene una expresión, Lore Aresti, decir, el abrazo amoroso mortífero materno. Te abrazo por amor, pero no te dejo ir nunca. Constrictor. ¿No? Y entonces en nuestra cultura del romance, el amor es no te dejo ir nunca. Cuando en realidad tendría que ser como el poema de Gibran Jalil Gibran que dice, los hijos no son tuyos, son de la vida, te los prestó, y el padre y la madre tienen la función del arco, y si el arco no lanza lejos la flecha, no funcionó como arco, y si la flecha no se fue lejos del arco, no funcionó como flecha. O inclusive también en la visión cabalística hay una idea de que Dios, en el momento de hacer su abrazo a sus nuevas criaturas, como un padre verdaderamente amoroso, se aleja un paso para dejarlo avanzar, caminar, para dejarlo crecer, porque si no, ese sería un amor incapacitante. Sí. Y tiene que ser un amor empoderador. La sobreprotección también es agresión. Así es. Sí. Es sobreprotección e ignorancia dan el mismo resultado. Ahí la cuestión empieza a ser con quiénes hay que manipular a las criaturas. Porque hay que empezar por manipularlas. Y ahí viene lo de las caricias, lo de los orgasmos, cuestiones que hemos ignorado porque creemos que no sienten. Estimulación temprana, hoy se le llama. Exactamente, ahora la estimulación temprana, ¿quién la debe realizar? Mientras vamos a un corte técnico dentro de nuestro programa para continuar con esta conversación y empezar a pensar en la responsabilidad del padre masculino en estas educaciones. Muchas personas en mi vida de niño en Monterrey lo reclamaban los padres y las madres porque decían, ¿cómo lo voy a mandar con un maestro que se saca los mocos en el salón? Yo tuve un maestro que nos educaba a mocazos en la frente. Y así, agarraba el moco, lo hacía bola y nos lo ponía en la frente. Híjole. Ya no se diga los que te levantaban de las patillas, ya no se diga los amargados. Claro. Sí, porque no es solo acoso sexual y demás. Pasa a la escuela secundaria, ahora que está de moda que ya es feo que les hagan bullying y que al mismo tiempo se convierte en el negocio del espectáculo. En lugar de suspender el bullying, lo vuelven prácticamente feminicidio y bulicidio para que se repita y se repita y se repita. Pero bueno, ahí podríamos terminar llorando y a lo mejor hasta cortándonos las venas. Pero hay algo que me intriga y lo veo ya con una fuerza de cascada al llegar a la universidad y empiezo a notar que los masculinos que eran los amos de la escuela se están entorpeciendo y las femeninas que eran las ignoradas de la escuela están empezando a brillar. ¿A qué se podrá deber esto, Francisco Javier? Bueno, primero que nada, creo que es muy importante que, aunque tiene muchos defectos, muchos problemas atávicos la educación pública, creo que sigue siendo lo mejor que podemos concebir como ese espacio de formación para la ciudadanía. Porque, bueno, sí, como en Estados Unidos que tienen la posibilidad de educar a sus hijos en casa, pero ¿quiénes lo hacen? Lo hacen un pequeño grupo de hippies, y lo hacen los ultrarreligiosos. Sí. Son los dos, ¿no? Algunos liberales, hippies más o menos, pero la gran mayoría son los fundamentalistas religiosos. Sí, los de Springfield. Que lo que quieren es que sus hijos no estén en contacto con la ciencia, no estén en contacto y entonces con el mundo. Con el mundo. Y entonces finalmente lo que estamos produciendo en ese caso, pues es gente que sería disfuncional respecto a la ciudadanía, respecto a lo público. Y bueno, ahí sí
sí quiero... ¿Y el fracaso de los masculinos? Quiero retomar una frase de Hannah Arendt que decía Hannah Arendt: nadie puede ser del todo feliz si además de su felicidad personal no participa en la felicidad de su comunidad, Claro. y si además de participar en la felicidad de la comunidad no participa en la felicidad cívica de la vida política. Obviamente. Si no participamos en todos esos niveles no podemos ser felices, y es parte de lo que necesitamos. Ahora, ¿por qué las mujeres están teniendo mejor rendimiento académico que los hombres? Bueno, aquí es muy descorazonador para los que creemos en la educación laica, Universal. mezclada de ambos géneros, etcétera, pero se ha demostrado en algunos estudios que cuando los grupos se dan grupos de hombres y grupos de mujeres, tienen mejor rendimiento académico. Sí, sí. Entonces, hay algo que no está funcionando en la interrelación. El distractor sexual. Pues, pero El es miedo a más la que eso. realidad. Es más que distraerse. Yo creo que ahí es la forma en que no estamos preparados para bregar con esta diferencia. Con estas diferencias de sexo, género, y sobre todo en la familia y la escuela. Juan Carlos, ¿tu opinión? La estadística en México dice que se siguen inscribiendo más hombres a la universidad, Sí. pero ahora egresan más mujeres tituladas que hombres. En el inter con mejores de calificaciones. los 4 años se da la voltereta. Recuerdo en alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en La Paz, Bolivia, cuando Evo Morales estaba como candidato a la presidencia y todo este movimiento indigenista, y había muchos grafitis como parte de la propaganda política. Y uno de ellos que fotografié en una barda decía: no lleves los niños a la escuela mata el alma. Y entonces ellos no están en contra del conocimiento como parecería en los fanáticos que educan solos en su casa, Sí. sino que ellos decían que se ha encerrado el conocimiento en la cárcel. Se ha encerrado el que no se someta a las leyes y al bullying del maestro, no aprende. Y entonces hoy el conocimiento tiene el costo de la libertad. Y una de las políticas públicas que me gustó mucho de Evo Morales fue no cerrar la escuela pública, pero abrir nuevos sistemas escolarizados libres, de entrada por salida, llevar maestros al campo, llevar maestros a la calle, maestros urbanos, maestros rurales. Y una de las amenazas que hacían los opositores a la campaña de Evo Morales es que le iba a bajar la matrícula escolar. Y al contrario, no ocurrió. Se elevó la matrícula escolar porque las personas pueden seleccionar las materias. Por ejemplo, si es un maestro rural, pues eligen cómo criar ganado, cómo sembrar maíz. Apicultura. Y no tienen que elegir materias que no van con su vida cotidiana. No es que estuvieran en contra del conocimiento, sino del conocimiento carcelario. Y más realista. Pero ahora, en esta situación de mujeres y varones, yo pienso que a lo mejor las mujeres son exitosas porque están bien domesticadas, porque están bien atarantadas, porque ya solo saben obedecer, mientras que los varones han ingresado ya en espacios de libertad donde de inmediato se dan cuenta que el profesor es un imbécil y entonces abren su internet y en 5 minutos aprenden lo que del pobre maestro que no habla en inglés ni entiende de cómputo y todavía les quiere hacer señales de humo porque les dice que estas máquinas las inventó el capitalismo para enajenar a los niños y no marchen con la gente, los vuelve muy rebeldes. Y eso quiere decir que todavía las condiciones a lo mejor de libertad son muy favorables para el varón que ya se liberó hasta de la escuela. Mis alumnos ya dicen, los que tienen títulos son los que se van a vivir de empleados toda la vida. Ya de Yo ya joven no por necesito estudiar. un título. Y me resulta que ya son pequeños empresarios, que ya están poniendo sus negocios desde pornografía hasta negocios de vender dulces en el salón. Saben que las niñas que van a ser muy estudiosas necesitan su azúcar y les llevan la ensalada de frutas. Pero entonces, quizá también sea ese problema de que a lo mejor la estructura escolar, que es excesivamente domesticadora, ya no está correspondiendo a lo que era su deseo de ilustración con esto de Evo Morales que planteas. Y a lo mejor una buena educación es enseñarnos a ya no tener hijos. Hemos crecido en tal cantidad
A mí me enseñaron en economía que para 1974 el mundo se iba a hundir de tanta gente que iba a haber. Pero sé que allá hay unos procreando, allá hay otros procreando, unos en un coche, otros en un hotel, pero nadie pensando en educar a lo que va a procrear. Yo creo que no depende la procreación tanto de la educación. Estamos hoy viendo la provocación que significa tener que educar niños y adolescentes. Ya vimos las dificultades, vimos los problemas. ¿Puede haber algo positivo que nosotros podamos plantear sobre cómo educar ya sea criaturas o adolescentes? Yo creo que sigue siendo la regla de oro la capacidad del padre, en este caso, hablando de la paternidad, no tanto de la maternidad, también ella, pero él de ser sí mismo ante el hijo. Esto que comentamos alguna vez, de no pretender que el hijo sea lo que el padre nunca pudo ser, sino la capacidad de acompañamiento. Yo creo que esto va a ayudar tanto ahora en la nueva educación que se da a través de las TIC llamadas, ¿no? Exacto. Las tecnologías de información y la comunicación. Las más delicadas son las criaturas. Que está rebasando a la escuela, por supuesto. Sí, que la escuela queda como un dinosaurio lento y encerrado. Una cárcel de 4 paredes. Austera, que además Philippe Ariès documenta cómo nace dentro de las cárceles. La escuela era una cárcel, por eso tiene rejas, ventanas muy arriba. Era donde iba Foucault con vigilar y castigar. Sí, así es. Y entonces, hablar en contra de la escuela no es hablar en contra del conocimiento. Exacto, exacto. Es como ni de los maestros. Así es, sí. Sino que es abrir el conocimiento a una forma donde ya está rebasado, las tecnologías de la información y la comunicación ya rebasaron las escuelas, y entonces es los papás empezar a meterse, porque ahora son los hijos los que nos dicen cómo apachurrar los botones para que todo salga mejor en la computadora. ¿No es un cambio evolutivo? Es el hijo que se vuelve maestro. Es la primera vez donde los jóvenes educan a los viejos. Sí. Bueno, pero además aquí hay un factor que es muy importante. El éxito académico de los hijos depende fundamentalmente de la preparación académica de la madre, no del padre. Sí. Este es el hecho, porque los padres generalmente no se toman la molestia de ser tutores de sus hijos, de acompañar la tarea, sino la madre. Trabajos. Entonces depende por eso mucho más de la formación de la madre, el éxito de los hijos. Sí. Entonces, bueno, por ahí tenemos que empezar. Así es como se manejan a nivel de género el fomento educativo en nuestra sociedad. Ahí es donde mi propuesta es, hay que educar para ser padre. Si vamos a empezar realmente muy en serio, hay que crear lo que diría programas sociales en medios sociales, televisión, internet, prensa, que eduquen para ser padre. Pero creo que además eso se debería de ir centrando en, piensa que ser padre no es un don genital. Piensa que ser madre no está en los genes, sino que hay que aprender cómo hablar con las criaturas. Es una habilidad. Ariès dice, se inventó el babish. Y antes se les hablaba correctamente en castellano, pero ahora les tienen lástima, los ven como animales, como tontitos, y entonces les hablan en babish. Inclusive en los bonobos, les hablan así a sus bebés, es parte del entrenamiento primate. Pero hay un rito de pasaje que rompe con eso. Pero y acá no hay el rito de pasaje. Pero justamente, y terminan diciendo pupú a los 25 años. Bueno, yo creo que no es así. Por ejemplo, los Teletubbies eran el típico caso en donde había un diseño totalmente deliberado para que hablaran ahí en una forma de expresarse recortada como para bebés, y muchos papás decían, no hay que ver este programa porque no tiene sentido, pero no es cierto, eso es un mito. De acuerdo a muchos pedagogos, tiene mucho más sentido porque los niños son perfectamente capaces de diferenciar cuando están hablando de esa manera recortada a la otra, y que ellos puedan utilizar los dos registros. Pero a mí me gustaría que fuera como el japonés, y que estuviera regulado, y que no dependiera de una mamá imbécil que le tiene miedo al pene. Bueno, pues va a depender de quien esté en su casa y ojalá que... te pueden educar los medios, como este programa. Sí, claro, bueno, los medios pueden dar información, pueden proponerte alguna idea, pero tanto como educar, no creo que seamos tan poderosos. Yo aprendí a ver a mi madre estúpida, porque en términos de educación era muy estúpida, gracias a la televisión. La televisión, yo digo que me libró de mi madre y de mi padre.
Y ahora la televisión siento que no está sirviendo para liberar de eso. Te ata de tus hermanitos y tus hermanitos te andan violando. Este horror de no atreverse a decir en los medios que el acoso sexual lo hacen los abuelos, los tíos, los primos. Familia. Ahí es donde yo digo que los medios deben de hacer una educación que la familia ya no sabe hacer. Bueno, pero no sería exactamente una educación, sería ofrecer elementos Civismo. autorreflexivos, Sí, exacto. de autoconocimiento, de autodefensa, de poder... Pero con eso ya no estamos diciendo se necesita otra cosa que ya no es educación. Pues sí, se necesitan muchas cosas. Autodespertar. Sí, y en eso quizá podamos contribuir un poco, pero pues todo depende de lo que la gente tiene y de lo que la gente pone y de que lo que aquí decimos le sirva a la gente para sacar lo que trae, no para que nosotros digamos, te vamos a inyectar la crítica de género. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es prender luces y decir abusados. Tener hijos no es nada más tener relaciones sexuales, no es nada más Nutrir, darles proveer. dulces, sino que viene una responsabilidad con el porvenir. Y ahí es donde yo siento que no estamos en situación ni nosotros de plantear realmente las respuestas. Bueno, ahí está justamente lo que ahora es el paradigma de la educación basada en competencias. Exacto. Y la educación basada en competencias tiene que definir, bueno, a ver, más allá de hablarle de física o de español o de lo que sea, necesita? ¿qué es lo que al final debe poder saber hacer la persona? Algunos dicen que el enfoque basado en competencias quizá no es muy completo y lo que tú quieras, pero de que salgan sin saber hacer nada a que salgan con 3 competencias medianamente desarrolladas, igual sería un gran avance. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el que pueda la gente revisar que el ser competitivos entre ellos no es la única alternativa en la vida, el que, por ejemplo, cómo funciona cuando hay un líder narciso en los grupos, ¿no? El narciso es aquel que llega imponiendo su agenda, su crítica, sus chistes, su bullying inclusive, y entonces logra llamar la atención hacia sí mismo al principio. Pero los narcisos en poco tiempo se queman porque la gente se da cuenta que su bronca es Solo son reflejo. son ellos mismos y su autopromoción. No es el grupo lo que les interesa, no son los demás, solo son ellos. Y entonces a los 3, 4 meses tienen que buscarse otro grupo de personas porque se queman en ese grupo. Entonces el que podamos manejar ese tipo de dinámicas tendría mucho más valor para toda nuestra vida que a veces aprender civismo, nada más como si fuera una enseñanza separada. Pero ahora sería bueno pasar a lo que decía en el bloque pasado. ¿Cómo negociar la masculinidad? El hecho de que uno nazca con un sexo masculino en la adolescencia, cuando estamos viviendo estas adolescencias efervescentes y berrinchudas y emotivas, con poca capacidad para la razón y la lógica. ¿Cómo resolver esta inquietud, Juan Carlos? Bueno, yo creo que se puede desprender en 2 preguntas. ¿Cómo se negocia la masculinidad hoy? Sí. ¿Y cómo propondríamos que pudiera ser? Sí. Creo que hoy se negocia la masculinidad con cierto sometimiento y apariencias. Cuando no puedo doblegarme del todo, aparento que me doblego. Ya sea ante el padre, ya sea ante los amigos que están registrando la masculinidad, ya sea ante los compañeros de escuela, el machómetro, ¿no? Que están verificando si yo he logrado ese nivel de machismo o no. Y entonces mucho se da en la apariencia, en lo que comentábamos de la revista Nexos, que dicen las trabajadoras sexuales que inician jovencitos, pues me pagan para que le diga al tío que el joven fue un tigre en la cama, ¿no? Y el chavito pues estaba llorando en la realidad. Entonces, yo creo que una de las negociaciones reales que se dan ahorita en este sistema patriarcal es cediendo en algunas cosas y en otras aparentando que cedo. Una doble educación. Sí, una doble educación, una doble moral. Retroalimentada. Pero al mismo tiempo, una doble identidad. Yukio Mishima. Pero lo planteaste al principio. YMCA, Boy Scouts, ¿cómo volver a los adolescentes varones? Hombrecitos. ¿Cómo hacerlo ahora? Sí. Creo que hoy hay posibilidades mucho más amplias a través de las tecnologías de la información, porque ya no es la escuela la única que educa, si algún día lo fue, ni la familia tampoco. Ni la iglesia o la comunidad. No. Hoy hay un sinnúmero de acceso a información y a formación
que podríamos hacer propuestas más integrales que ayuden a negociar la masculinidad desde la integralidad. Es decir, si algo me va a hacer sentir, por ser más hombre, Más sentir íntegro. que me castro en una parte, enseñarle al niño que eso no es para él. Ah, correcto. Ajá. Si aquello que te está exigiendo tu grupo de amigos va a dañar tu dignidad, eso no te hace más hombre. Entonces, tendríamos que volver al muchachito la mirada nuevamente hacia sí mismo. Hay otra agenda educativa que quizá hoy en día pues, tendríamos que pasar de los cambios en las relaciones sociales. Exacto. Entonces, de antes que era una educación centrada en la autoridad y la obediencia, pasar ahora a una educación centrada en desarrollar las habilidades de autodeterminación. Y la competencia, como decías hace un rato. Bueno, las competencias, o sea, el saber hacer Las cosas. habilidades. Las habilidades, exacto. Performance. Ahora es mucho Competente. más importante la formación del criterio que la información. La información, pues ves en la red y encuentras todo lo que quieras, pero mucha de esa información va a ser basura. Necesitas tener un criterio formado y sobre todo algo que puede ser, desde mi punto de vista, un cambio importante, es promover una visión basada en la igualdad y los derechos humanos y que esto nos ayude a superar las visiones y las prácticas basadas en los privilegios y los prejuicios. Cada vez más entre los jóvenes hoy en día hay el valor de la igualdad, inclusive en sus relaciones entre hombres y mujeres. Claro. Entonces ya no es algo ajeno, raro, etcétera, sino que cada vez más es parte de la vida cotidiana de los jóvenes. Entonces yo no lo veo tan perdido por eso, porque sí hay esos cambios de valores que lo que tenemos que hacer es apoyarlos y desarrollar las habilidades. Veo esta bella aventura de Magallanes, de que de pronto yo pienso que en estos momentos puede haber alguna criatura que está viendo 3 contraejemplos de papá. Por supuesto. En nosotros 3. Por supuesto. Y ya no todos igualitos a papá, con su corbata, todos hablando de lo mismo, sino esta posibilidad de tener matices sin estar en lucha a muerte. Sí. Figuras alternativas de la paternidad. Fíjate que yo tuve un tío que, contrastando con mi papá, que era muy creyente, que es muy creyente, este tío era ateo. Y entonces era cuñado de mi papá, es decir, hermano de esposo de su hermana, y a mí me dejaban mucho con ellos, y este tío fue rector del Politécnico de Querétaro, este tío leía mucho, tocaba el piano, y entonces para mí estar en su casa era no tener televisión, era ver un hombre que invitaba a su mujer una copa de vino, de coñac, de brandy. Sabía beber con Siéntate, elegancia. vieja, conmigo, cantemos, canta tú, mijo. Y me daban unos derechos de adulto que yo no sabía cómo reaccionar ante eso. Pero ese hombre, a mí, cuando él murió, me rebotaba mucho. ¿Por qué? Porque él fue un padre alternativo. De mi padre biológico yo he tomado muchos valores, pero de mi padre putativo he tomado, que fue este tío Rodolfo, muchos valores que no encontraba en casa. Y yo como niño, que no quería estar bajo solo un modelo, los libros fueron mi escapatoria y estas posibilidades de ir a oírme a mi tío Rodolfo tocar el piano y cantar con mi tía, era otra forma de educación. Había libros, había charlas, las mujeres participaban. Que ya fue un Padrísimo. mal padre ejemplar. Ahora que pienso de haber cumplido con mi función, me hubiera gustado buscarle tutores de Claro, cariño siempre ayuda. a mis hijos Por más o bueno hijas. que sea el padre. Que no estén todo el tiempo con uno encerrados en el huevito familiar, sino decirle, mira, tú eres mi amigo ingeniero, ahora te voy a entregar a mi hija para que viva con un ingeniero que sabe beber, yo soy un borracho horrible, o si no, con alguien con el que ella se tenga que enfrentar, con el que grita en la noche, pero que tengan distintos ejemplos, ya no todo en el nidito familiar. Eso es tan interesante. ¿No? Como un planteamiento positivo, buscar estas tutorías por amistad, pero ahora que los padres empiecen a pensar tutores para mis criaturas, ya no solo que se los lleven para tener nosotros un rato de descanso, sino te lo voy a entregar para que tú le enseñes Porque francés, quiero que sea como tú. para que tú le muestres cómo la vida gay es decente, digna, Claro. auténtica, mesa social de debate sobre masculinidades, donde nos encontramos conversando y comenzando a concluir ahora el tema de cómo educar a los
niños y a los adolescentes, Juan Carlos Hernández Meijueiro, bello apellido gallego, psicólogo social, experto en sexualidades y masculinidades, lo mismo que con Francisco Javier Lagunes, antropólogo social, con las mismas calidades en las cuestiones de sexualidad y masculinidad. Y ahora estaríamos en ese momento donde podemos soltarnos en la utopía, en el soñar bellos momentos de cómo hacer un mundo mejor, ahora con niños varones, nosotros como custodios de cierta virilidad positiva. ¿Qué es lo que haríamos para educar niños y adolescentes para que se vuelvan mejores hombres, mejores ciudadanos? Todo aquello que yo a los 13 años no quería hacer y ahora, como buen conservador, me aprecio que mi padre me lo haya impuesto. Juan Carlos. Dicen los italianos, nacemos pirómanos y morimos bomberos, ¿no? Creo que yo quitaría las definiciones, las categorías. Porque yo creo que no se puede educar en una nueva masculinidad manteniendo esta separación desde intelectual hasta en la praxis, de prácticas para niños, prácticas para niños. Sí. Creo que en el momento en que quitamos categorías y nos volvemos humanos, a lo mejor tendremos menos rendimiento escolar porque no son niños los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, ¿no? Pero tendremos un mejor rendimiento humano. Cuando los hombres seamos capaces también de asumir la sensibilidad, el altruismo, la solidaridad como un valor masculino o de lo humano, claro. El llorar. Y el admirar a una mujer cuando es inteligente, cuando es valerosa, y no decir que parece hombre, sino simplemente es una humana inteligente, es una humana valerosa. Creo que en el momento en que nos acerquemos a la abolición de las categorías, estaremos, dice Leonardo Boff, creando un hombre nuevo. Claro. Ahora vayamos a los bellos deseos de Francisco Javier. Bueno, yo creo que es importante que podamos darnos cuenta todos que nadie es libre si está oprimiendo a otra persona. Claro. Entonces, las personas libres no son opresoras. Sí. Entonces, si vamos a criar personas libres, emancipar, entonces tienen que ser personas que no sean opresoras de los demás. Que se hayan autoliberado primero. Exacto. Sí. Y solamente así es como dejan de oprimir. Entonces, bueno, más allá de una fase de autocrítica, de buscar elementos, etcétera, pues también resulta que la ideología es un trabajo de la cuna a la tumba, es un trabajo complejo y es un trabajo en el que nadie es libre de prejuicios, nunca. Sí. Todos pues estamos teniendo nuevos prejuicios cada vez, los renovamos, acabamos con los más anticuados, pero salen otros por ahí. Entonces necesitamos hacer prácticas ideológicas alternativas. Prácticas me refiero a vida en comunidades de sentido deliberadas que nos ayuden a empezar a crear esa forma diferente de nuestra forma de ser, de nuestra subjetividad, porque si no hacemos eso, bueno, pues sí, cada uno puede cambiar 2, 3 palabras, 2, 3 ideas, 2, 3 frases, pero si lo que queremos es cambiar a la comunidad, la ideología, eso va junto con cambiar en comunidad. Fíjate que me hicieron recordar ahorita con lo que mencionaban, que los griegos decían que para transformar una realidad, Epicuro dice que hay que hacer 2 hechos, 2 prácticas, una hacia afuera, que le dicen en griego praxis, exacto, y una hacia adentro, poiesis. Ajá. Si yo trabajo solo hacia afuera, pronto el afuera lo voy a volver a hacer como soy adentro porque no me he transformado por dentro. Pero si solo trabajo por dentro, el afuera va a volverme a ser igual como es, porque no he trabajado. Metido en una tumba. Claro. Entonces, la transformación real, si yo quiero generar nuevas masculinidades, tengo que transformar mi propia masculinidad. ¿Cómo? Haciendo esta praxis, tal vez familiar, política, en el barrio, en la comunidad, pero siempre también una poiesis, que quiere decir una autoobservación en donde tengo yo en griego se dice anartía, que en latín se traduce pecado, que quiere decir fallarme a mí mismo, fallarme al centro, fallarme a mi blanco. Así se dice pecado en griego, fallarme a mí mismo. Entonces, en el momento que yo no me autoobservo, claro que voy a fallarme a mí mismo continuamente, y el niño y el alumno son los que rápido cachan nuestras contradicciones, nuestras por cuenta propia.
Y entonces, cuando yo voy trabajando la congruencia, aquí cito a mi padre, Miguel Hernández Labastida, que siempre nos ha dicho, Admirable varón. hijos, la lucha es por la congruencia. La vida es una lucha por ser congruentes. Y en el momento en que yo veo un padre que también se equivoca, que también pide disculpas, que también corrige, endereza. entonces me doy permiso de ser el hombre imperfecto que soy, al mismo tiempo que sentirme acompañado y educado. Vayamos para Francisco Javier de nuevo. Bueno, estas transformaciones internas y externas tenemos, como decías, que encontrar los lenguajes para también comunicarlas de manera más efectiva. Bueno, uno está inclusive las redes sociales. Sí. Ahora, las redes sociales tienen una cierta lógica de consumo, tienen... El horror de Twitter, el arte de la injuria y la imposibilidad de un buen elogio. Dice Voltaire, mentid y calumniad, que algo queda. Pero bueno, en 140 caracteres ese es el reto. De hecho, se ha encontrado que, por ejemplo, hay más gente inteligente conectada a Twitter que a Face. Claro. ¿Por qué? Por la velocidad y la Porque brevedad. justamente Sintetizas. el poder sintetizar en 140 caracteres también es una habilidad De la inteligencia. poética. Y en de Twitter no te inteligencia, sueltan un de chorizote de sabiduría. ideas. Y entonces esa sabiduría pues también tenemos que buscar transmitirla. Y bueno, yo creo que la aspiración de la sabiduría de los hombres y de todo el mundo es una aspiración universal, y la sabiduría se entiende psicológicamente como la capacidad para expresar en metáforas entendibles verdades profundas que hemos aprendido en nuestra vida, nuestra sabiduría de vida, y entonces que sean no necesariamente autoevidentes, pero que sean Autopoyet. que nos puedan, exacto, que nos puedan persuadir de una manera simple y clara. A ustedes, nuestros amigos y amigas, por acompañarnos en nuestros sueños, en nuestros desastres, en nuestras realidades. Les agradecemos esa enorme paciencia de estar ahí, con el gusto de saber que no se han dormido. Nos vemos en la siguiente.